Gracias. Bueno, bienvenidos a la presentación del nuevo libro de Jorge Cuevas. Agradecemos mucho a Penguin Random House, a Grijalbo, a Reinvención Continua MX y por supuesto a todos ustedes que están aquí. El nuevo libro de Jorge es maratón, porque corredor o no, el enemigo está en tu cabeza. Comenzamos. Qué gusto que estén aquí. Hola. Antes de saludarlos, quiero preguntarles algo. Yo creo que han escuchado que hay gente que tú le preguntas, oye, ¿quién es tu enemigo? Y te dicen, no, yo no tengo enemigos. Y sin embargo, un enemigo es una de las cosas mejores que nos pueden pasar en la vida. Es una de las cosas más importantes para hacernos crecer. Hoy no voy a hablar directamente del libro porque les evitaría la sorpresa de leerlo. Quiero hablarles de los que está de fondo. Y si ustedes vieron que decía, corredor o no, el enemigo está en tu cabeza, pues quiero empezar antes de decirles todo lo demás, que me gustaría hablar del enemigo y que cada uno de los que estamos aquí identificáramos al propio. ¿Tienen enemigos los que están aquí? Si le das ver, ahora sí. Fíjense que un maratonista, un corredor, ya sea un corredor como su servidor, amateur, porque este libro es la historia de un corredor amateur. Hay corredores que les pagan por correr y hay otros que pagamos por correr. Y en ese sentido, este corredor, como todos los que corremos, cuando llega al kilómetro 28 o 30, se le aparece un enemigo en la cabeza. Ese enemigo es una voz que te habla, es un miedo, y yo les pregunto, ¿pasará únicamente en el maratón? Vas arrancando y estás en una relación y te habla el enemigo, y estás en el maratón del emprendimiento, y en cualquier maratón que estés te habla ese enemigo. Pero ¿qué característica tiene este libro? Que muchos de ustedes quizá ya lo leyeron. Creo que la aportación que tiene este libro es que en esa historia el enemigo toma forma de personajes. Entonces, en vez de que sea la voz que le habla, es la fantasía la que está ahí, y es entonces, según el maratón del que estemos hablando, México, pues entonces es Cortés persiguiendo a Cuauhtémoc. O si es Houston, es Vader, como ahorita vieron ustedes a las chicas que empezaban a tocar, persiguiendo a Luke Skywalker. Y en ese sentido la intención es que el lector, mientras se va divirtiendo, porque lo primero que espero que pase es que se entretenga, porque creo que eso es lo más importante. Si tenemos una competencia, los escritores, es la tele, es Netflix, y yo les decía, necesitamos que el libro sea tan divertido como ver una serie. Y hasta ahorita lo que me ha dado gusto es que esta semana que salió el libro van varios lectores que me dicen, es que ¿cuándo sale la saga? Y esa es la intención. Le voy a hacer así, Fer. Fíjense qué importancia tiene el enemigo, que el Guasón le dice a Batman en la película de Christopher Nolan, le dice, no me mates porque si me matas te quedas sin una razón de ser. ¿Qué sentido tendría Batman sin un villano? Y de alguna manera lo que hace el enemigo es que el enemigo nos une. Yo les decía que todos los que somos corredores
tenemos un enemigo en común, el sedentarismo. Tenemos un país primer lugar en obesidad infantil, somos campeones en eso, y tenemos un vecino que es también primer lugar en obesidad y nos vamos peleando. Creo yo que de todos los que corremos tenemos un enemigo en común. El enemigo de las personas que se trabajan en la donación de órganos, como estás aquí, doctor, pues es el egoísmo, el no pensar, el no estar en la conciencia. Creo que siempre hay enemigos, pero el enemigo lo que hace es cohesión. ¿Me explico? Imagínense, hay un cabrón que se llama Trump que encontró un enemigo en común y ganó las elecciones gracias que contagió a todos de que había un enemigo en común. De hecho, somos importantes, ¿no? Pero para lo bueno y para lo malo, si encontramos un enemigo, es algo que nos cohesiona. Sin embargo, ese enemigo al final no es nada malo, porque a fin de cuentas, sin Messi no habría Cristiano, y sin Cristiano no había Messi. ¿Qué hace que Cristiano se esforzara mientras estuvo en la Liga Española un año más y un año más y un año más? Querer ganar más balones de oro. ¿No le picaba la cresta aunque no se le note Cristiano a Messi también? Desde luego. Al final de la vida o en la otra vida o cuando te mueras vas a voltear con el enemigo y le vas a decir: gracias porque me hiciste crecer. Incluso a veces los que nos dedicamos a la creatividad nos podemos quejar y decir: me piratearon. Les digo algo, eso es hermoso porque eso te obliga a ser más creativo. Ese es el elemento del enemigo. Y entonces me encantaría, en lo que hago la presentación del libro, que ustedes vayan pensando en este momento quién es su enemigo. Y me parecería que sería muy interesante cómo se lo cuentan de otra manera. Lo que hice en el libro entonces es poner a ese enemigo como un personaje de la historia. Ahí va el corredor y lo está persiguiendo Cortés. Es muy chafa que yo se los platique aquí, pero quienes ya lo vieron se dan cuenta cómo realmente Cortés se mete en la historia y va persiguiendo a Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc pues algo le pasa en los pies. Pero Karina Michel en una entrevista en RMX me dijo: por favor no le digas lo que Cortés le hace a Cuauhtémoc a los lectores porque se perderían la sorpresa de la historia. Pero a fin de cuentas eso va unificando. Lo que traté de hacer es que el lector, cuando vaya leyendo la historia, se meta en el maratón como si fuera un corredor y que te vaya describiendo la Ciudad de México, Papantla, Houston, Roma y París. Perdón que se me andaban yendo algunos. Y lo que quise hacer para la presentación, para mí es primero agradecerles que estén aquí, porque para mí es como una especie de buena vibra de todos ustedes que estén aquí para el lanzamiento de este maratón nuevo de su servidor. De hecho, me da muchísimo gusto porque ahorita llega y se presenta conmigo Alejandro, el traductor del libro, porque para mí este es un maratón, porque incluso será mi primer libro que esté el próximo año en inglés. Y no me había tocado conocerlo. Y por eso, más allá de lo que yo hable del libro, espero que hoy lo vean también como un banderazo de salida, como un arco de salida, pero no de mi maratón, del mío y del tuyo que estás aquí. El primer elemento, perdón, ahí se van a, no, dale para adelante. Les dije que iba recreando lugares porque van a encontrar zombies en París, ¿dale? Y van a encontrar arquitectura, historia, música y fantasía. Pero todo eso preparado para que la persona cambie la historia que se cuenta en su mente. Me encontré un estudio de Tom Rath que me encantó, que explica que lo más importante no es el obstáculo que esté enfrente de uno, ya sea las malditas agujas en las patas, en las piernas, la mochila que uno siente cuando está corriendo, la dificultad para levantarte a entrenar. Lo más interesante es la historia que te cuentas a ti mismo. Es decir, todos somos escritores. Y les aseguro que ustedes, de lo que hoy están viviendo, se están contando una historia. Tom Rath nos explica que esa historia afecta a nuestra salud a 10 años. Hizo una investigación con 10,000 personas y las que en su mente lograban transformar el problema en un desafío tenían menos problemas cardiovasculares y casi no tenían infartos, porque el nivel de estrés baja muchísimo si esto es un cuento de fantasía, es una aventura de vida o un drama que nos estamos contando. Sea cual sea el maratón que estamos corriendo, porque alguien me dirá: oye, una discapacidad, pues a lo mejor una discapacidad es una tragedia o es una aventura y es una oportunidad de tú acompañar a tu hijo y luego ser guía de otros. Es un gran maratón, pero depende de la historia que te estés contando. El cáncer puede ser una aventura que no todos terminan el maratón, o una aventura en la que lo terminas y luego llevas a otros contigo en ese camino. De eso es de lo que se trata. Mi pregunta, insisto, sería: ¿cuál es tu enemigo? Yo sé que cuando lean el libro, o los que ya lo leyeron, encontrarán cuál es mi enemigo. Y creo que si algo tiene bueno el libro es pues que me encueréis y van a saber cuál es mi enemigo realmente. Y los que me conocen dirán: hasta que se dio cuenta el güey, ¿no? Que eso también es divertido.
Lo que quise hacer para la presentación es ponerle 5 cartas, es decir, 5 elementos que están detrás del libro, para que les aportara esto algo diferente al leerlo. Y un primer elemento es el enemigo, por eso es maratón, corredor o no, el enemigo está en tu cabeza, porque ese era un elemento clave y yo quería reivindicarlo. Es más, quisiera que todos termináramos agradeciéndole a nuestros enemigos que nos permitan crecer. Si alguien me ayuda a quitarme lo huevón, es mi enemigo, no mi amigo. Y eso me parece un beneficio bastante fregón. El segundo elemento, el primero, ¿cuál era? Perdón, si me ayudan, ¿cuál era? El enemigo. Y ya cada uno lo va poniendo en su cabeza. El segundo elemento que está en el libro todo el tiempo es el llamado. Y el llamado me parece que es importante en todo lo que vamos haciendo en la vida. El llamado es esa señal que nos dice: este es tu maratón. Y por eso entro ahí. Todos los que estamos aquí, corramos o no, tenemos un maratón. ¿Qué es un maratón? El pelado de Filipides, y perdonen que lo ponga de manera tan soez, tenía el siguiente reto. Los atenienses, bueno, esto está casi comprobado porque hay unos que tienen una historia diferente y varía, pero vámonos a la historia cliché. El pelado estaba en esa batalla entre persas y atenienses. Si ganaban los persas, iban a ir a Atenas, iban a violar a las mujeres y matar a los niños. Cuando ganan, ellas habían acordado suicidarse si no llegaban en la madrugada. ¿Qué es lo que o a determinada hora? ¿Qué es lo que hace Filipides? Que en cuanto ganan sabe que no van a alcanzar, que se van a suicidar, y él corre 40 kilómetros, 40, no 42. Lo de 42 es otra historia. Los corre desde Maratón hasta Atenas. Cuando llega, avisa que han ganado y las mujeres no se suicidan, ni los niños se matan. Porque también se los iban a echar a los niños, ¿no? Entonces, en ese momento él corre lo que llamamos, yo creo, la primera carrera con causa. Hace una hazaña que implica a tal nivel desafiar su mente y su cuerpo que cuando llega muere por las heridas de la guerra y por el esfuerzo, porque correr un maratón es una hazaña física para la que hay que prepararse, y cuando uno empieza a correr y ve 2, 3 kilómetros, le parece que 40 son imposibles de correr. Se va poco a poco en ese camino. Si le cambiáramos la definición a maratón, yo diría que maratón no es una carrera de atletismo de 42 kilómetros, es una simbología o un símbolo de una hazaña física y mental. ¿Qué maratón estás corriendo tú? ¿El maratón de poner tu negocio y en el camino no tienes ni para la nómina? Bueno, a mí me ha pasado, para la subida, para la bajada. A lo mejor te casaste, es un pinche ultramaratón. Van a ver que también está ese en el punto. Una enfermedad es un maratón. Lo que quiera que estés haciendo es un maratón. Fíjense cómo desde ahí está la clave para cambiar la historia. Incluso si tú tienes una empresa o estás en una empresa, es muy distinto pensar como Filipides: ¿cuál es mi causa y cuál es mi maratón? A solo estar trabajando. Y para que más o menos demos una idea de eso, ahí me parece fantástico. Cuando yo llego a Salud Digna, que ellos me permiten platicar su caso, ahí me encanta, porque ellos no te dicen: vienes aquí a un lugar donde hacemos pruebas de laboratorio. Es nuestra causa, tiene que ver con hacer que las personas tengan acceso a exámenes médicos a un precio disruptivo, 70% menos, etcétera. Y eso me encanta, porque entonces ellos tienen un enemigo. El enemigo es la industria tradicional de los laboratorios. Yo no sé en qué medida tengan razón o no, pero la gente que trabaja ahí no trabaja ahí, está en un maratón, está en una pasión. Y me expreso el enfoque tan diferente. Y en ese sentido, de algunos de los que estamos aquí podemos decir: el enemigo es el azúcar, el enemigo es la harina, el enemigo es que las personas no estemos leyendo. ¿Cuál es el enemigo que tenemos en común? Si nosotros tenemos un enemigo en común, ya la armamos. Curiosamente cohesiona para bien. En ese llamado, si quieren ustedes verlo, pues el más arquetípico de todos los llamados está en Star Wars, ¿no? Porque quiero decirles algo que siempre pasa con ese llamado. R2D2, quien no ha visto Star Wars, no les voy a spoilear nada, solo es el inicio. R2D2 va con este holograma de la princesa Leia y la princesa dice: Obi-Wan Kenobi, échame la mano, carnal, o ayúdame, o como ustedes quieran. Y Obi-Wan, que ya está ruco, dice: no, no es para mí, es para él. Y fuera de la pantalla, más para allá, está Luke Skywalker. Y entonces Luke dice: ni madre, no, el llamado es para ti, Obi-Wan. Y le dice: no, es para ti, Luke, tú estás joven y tú estás llamado a ayudar a los rebeldes a atacar al imperio. ¿Ya me cachan? Ayudar a los que hacen deporte contra el imperio del sedentarismo, por un decir, en la historia contada así. Pero ¿saben qué sucede? Que Luke dice: aquí está todo lo que amo, aquí están mis tíos, aquí está mi planeta Tatooine, aquí está mi granja. ¿Y saben cómo es el llamado? Que cuando no haces caso, te la parte. Le matan a los tíos,
Y entonces regresa con Obi-Wan y le dice, ya no tengo nada que hacer aquí, tengo que ir a correr ese maratón. En ese sentido creo que todos tenemos un llamado y a veces lo tomamos y si no nos podemos esperar a que la vida nos aviente, pero lo más aburrido de la vida sería no correr el maratón que nos toca. A lo mejor alguien de aquí está haciendo un maratón que ya lo hizo 20 veces, no tiene chiste. De hecho, si ya dominas el maratón de los 42 kilómetros, si es que alguien lo domina además de Kipchoge, pues hay que entrarle al que sigue. Y en ese sentido, lo que yo quisiera es que esto tuviera sentido lo que estamos haciendo. Les voy a compartir 5 cartas y van 2 primeras. ¿Cuál era la primera? El enemigo. Y quedamos que el enemigo nos cohesiona, que el enemigo nos une, que el enemigo nos da causa. Y si fuéramos una compañía, tendríamos que encontrar a nuestro enemigo para cohesionarnos. Y si somos una familia, también. ¿No será el enemigo a veces estar así toda la pinche cena? Ahí hay un enemigo en común quizá. Luego entonces dijimos, y hay un llamado y un maratón. Yo quisiera que tú en este momento reflexionaras y neta pensaras y te quiero aventar a que pienses cuál es tu maratón hoy. Y estamos a punto de empezar 2019. Y ahorita vi un rostro así de, ¿saben por qué? Porque oímos el llamado y ahí está la señal y normalmente negamos la señal hasta que la vida nos avienta. Llévenlo, así es en todas las historias. ¿Se acuerdan de Ratatouille? Remy está viendo a Gusteau haciéndole el llamado en la tele. Está viendo que le dice cualquiera puede cocinar y entonces él no se anima, pero que lo ve la viejita, la ratita, se la agarra a balazos y ni modo, lo manda a la aventura a la ciudad. Piensen en cualquier historia, pero lo que queremos es no solo ser espectadores de historia, también tener nuestra propia historia. Voy a hacer un ejercicio, ¿les late? Quiero pedirles que volteen con la persona que tengan a un lado, sea quien sea, ni modo, y vamos a hacer lo siguiente. Les puse 3 preguntas para que las respondamos en un minuto, no para que las alcancen a responder, sino para que se las lleven pensando y que seguramente quien ya leyó el libro le va a hacer todo el sentido y quien no también cuando lo esté leyendo le van a regresar estas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu llamado? Alguien me dice, Jorge, pero un llamado, ¿cómo? Sencillo. Humberto, un chavo de un programa de fitness que me tocó la entrevista el lunes, me decía, mi llamado del maratón de la obesidad fue el día que no me pude abrochar las cintas porque estaba jadeando. Tengo un llamado, ahí hay una señal. Y no quería, y hasta que la vida me aventó porque me enfermé. Así de sencillo. Hay un llamado porque hay una señal. Pónganle título al maratón porque quedamos que la idea es hacer una historia. Este es el maratón de la salud, ¿el maratón de qué? Luego, espérame tantito. Ahí tienen una mano de zombie. Y luego, si yo encuentro ese llamado, ¿cuál es mi enemigo? Y a lo mejor alguien de ahorita encuentra, ¿sabes qué? Mi enemigo es el miedo, mi enemigo es la ansiedad. Eso está chido, pero está muy adulto. Yo lo que les decía es que si le pusiera otro título a maratón, para mí fue el regreso a la fantasía. Cuando yo soñaba con ser escritor hace 21 años, pensaba en fantasía. Luego entré a otras cosas por negocio, lo que sea, y para mí este libro fue el regreso a la fantasía en una historia personal. Les pediría, si se animan, pónganle un nombre de fantasía. ¿Quién es ese enemigo? Si es ansiedad, ¿quién es? ¿Es Voldemort? ¿Me explico? ¿Es Voldemort o el innombrable? Bueno, el innombrable luego hoy se puede prestar a muchas opciones. Si es Voldemort, si es el que ustedes, si es el Guasón, si es el Pingüino, si es el que ustedes gusten de los enemigos de su serie o película favorita, intégrenlas. Les voy a explicar nada más por qué, que eso no viene en las explicaciones de desarrollo humano en el libro, pero es lo que les digo que está detrás. Cuando yo quiero resolverlo directamente y con lógica, mi cerebro no funciona igual que cuando quiero resolverlo en fantasía, porque pongo en los personajes proyecciones de mí mismo. Y es mucho más difícil vencer a mi Vader interior que la pinche ansiedad que traigo me trae loco. ¿Sí? O el miedo, o la soberbia, o lo que sea. ¿Sí? ¿Está claro? Les voy a dar un minuto. Fíjense bien el reto. Voltean con el de un lado y le dicen, no quería decir, pero mi llamado es este, mi maratón es este, y mi enemigo es este. Y si alguien dice, también puede decir, mi maratón es encontrar cuál es mi maratón. Porque ¿sabes cómo sabes que no tienes aún un maratón? Porque necesitas despertador. Cuando ya tienes cuál es tu maratón, te apasiona tanto que no necesitas despertador. Digo, me dice, oye, yo soy muy dormilón y estoy muy entusiasmado. Ok, ajústalo. Pero es cuando te tienen que motivar. Tu propia historia es la que te tiene que motivar. El storytelling de los emprendedores para los inversionistas está chido, pero el storytelling de ti para ti mismo es lo más importante. Ahí es donde hay que sacar al escritor que todos traemos. ¿Cuál es tu maratón?
cuál es el llamado y cuál es tu enemigo. Les doy 1 minuto y medio y nos vamos con las 3 cartas que me faltan para compartirles en esta presentación. Marcas, listos, fuego, adelante. Fuerte aplauso, por favor, fuerte aplauso y regresamos. Miren, en fin, los tiempos son cortos y todos vamos a ir a ver libros y solo pongo 1 minuto. No me importa que lleguen a la conclusión. Lo que me encantaría es que se fueran y el agua les empezara a subir al tinaco. Y en realidad creo que las respuestas siempre terminan llegando después. La historia de maratón a mí, cuando menos me costó 28 semanas y anexo el 20 que ustedes van a encontrar ahí. Creo que a todos eso nos pasa. La conciencia es más lenta que nuestra inteligencia regularmente, por lo menos en mi caso. Porque si me preguntan de alguien más, les digo muy fácil. Pero si me preguntan de mi maratón, ya cuesta un poquito más de trabajo. Les he dicho dos cartas, el enemigo y el llamado. Y quisiera dedicar la segunda parte a 3 cartas que las quise dejar a la segunda parte porque tienen que ver más con el motivo principal para mí también de esta confe presentación, y es agradecer. Entonces, empiezo con la siguiente carta, y esa carta, ¿qué les dice? Esa carta les dice a alguien que es el maestro que está guiando a alguien más. Entonces, fíjense, ya tenemos 3 elementos. El primero es el enemigo, el segundo es el llamado, el tercero es que si realmente es tu maratón, implica estirar tu mente y tu cuerpo a un nivel que nunca habías entrado. Es un mundo extraordinario, otro planeta. No puedes pasar ese mundo y ese planeta sin un maestro. ¿Alguien tiene aquí un maratón? Levante la mano quien dice, sí, creo que sí tengo un maratón, sí tengo, no un maratón de correr, sí tengo un llamado, sí tengo una historia. Ok, de todos los que levantaron la mano que tienen un maratón, si ese maratón ya lo encontraron, estoy seguro que tienen un maestro, porque si no tuvieran un maestro significa que traen una congestión de soberbia terrible. Me voy explicando. Imagínense a alguien que quiere hacer algo extraordinario, que lo saque del mundo en el que está y que lo va a hacer solo. Pues hay de dos: o está en la soberbia terriblemente, o se está haciendo güey y no es un maratón de a de veras, porque lo puede hacer sin un maestro. No les quiero compartir mucho en el caso del libro, quiero ponerles otro ejemplo, pero en el libro se van a encontrar que en el maratón de correr no se puede sin un maestro, y que a veces nos da miedo soltarnos a la humildad de que ese maestro nos guíe. Llámese ese maestro tu coach de entrenamiento, que ahí se ve que es Margarito Yoda Alonso, a quien le agradezco profundamente que hoy no pudo estar, pero de él no quiero decir tanto porque quiero que lo lean, porque realmente para mí fue increíble poder poner a un maestro en una historia de esa manera. Pero lo pienso de esta forma: si pensamos en maestro-alumno, podemos pensar en cualquiera. Podemos pensar en Dumbledore y Harry Potter, podemos pensar en Gandalf y Frodo, podemos pensar en Yoda y yo creía que era Luke Skywalker, pero en el libro verán otra cosa muy diferente. Podemos pensar en quién nos puede enseñar. Y a mí me decía una vez en una entrevista radio, me dijo alguien, dime algo claro, ¿cuándo ha pasado eso? Pues pongo algunos ejemplos. Cuando yo empezaba a hablar en público, hoy tengo 20 años dando conferencias, creo que más o menos lo he aprendido a manejar, y los primeros 5 años tuve un maestro, Poncho, que lo acaban de operar de la rodilla hace 15 días y me habló que no podía estar aquí. Me le pegaba yo todos los días, iba a hablar en público en sus cursos y clubes todos los días. Decía, ¿te quieres ir de viaje? Me iba a chalanear. Él era vegetariano, me hice vegetariano. Él se vestía de traje, me vestía yo de traje. Neta, me le pegué 5 años hasta que creo yo que me transmitió mucho y se lo agradezco. Pero ya les dije Margarito Yoda Alonso, les dije Poncho, y aprovecho para agradecerles. Y dicen que una persona necesita cuando menos 12 tutores o 12 mentores. Les quiero compartir algo, y por eso van a encontrar mucho de Star Wars. Otro gran maestro que he tenido y que me ha enseñado a estar loco es George Lucas. Y le quiero pedir que se ponga de pie. Bueno, pero en serio, que también mi papá sea mi maestro es algo bien chido. Y creo yo que todavía faltan muchos maestros. Mi pregunta para ti es, y esa es la pregunta para el siguiente minuto: ¿quién es tu maestro en este maratón? E insisto, si crees que vas solo, seguramente no es tu maratón. Puede ser quién te va a ayudar, quién te va a enseñar, a quién vas a seguir, y más que pensar si es bueno o mal maestro, preguntarme si soy bueno o mal aprendiz. Entonces, si me animo a aprender todo lo que se pueda. Tenemos hasta ahorita 3 cartas, ayúdenme. ¿Cuál es la primera? La segunda, la tercera,
No te me vayas, no te me vayas. Y la cuarta, la fuerza. Y cuando hable de la fuerza, quiero hablar desde dos perspectivas. Piensen en estas películas de aventuras de las que he ido hablando, porque a fin de cuentas es la estructura de este libro, que es una aventura. ¿Saben quién es la fuerza en primer lugar? Los amigos. Piensen, si vamos a Star Wars, ¿quién es? Chewbacca, Han Solo, ¿no? Ahí hay un montón de los Ewoks, ¿no? Los Ewoks, y todos ellos, peluditos o no, estamos ahí. Chin, estoy revelando algo que no debo de hacer. Bien. Piensen en Harry Potter. ¿Quién es? Hermione, Ron, ajá. Con Frodo, Sam. Y fíjense cómo esa fuerza es indispensable, porque aunque ustedes crean que el maratón es solitario, aquí hay muchos maratonistas, pues no es cierto. Cuando tú vas y corres, eventualmente te le pegas a alguien y es fuerza la persona a la que te le estás pegando si lo sabes hacer. Curiosamente, tengo muchos personajes aquí que son fuerza. Entonces, hablando de maestros, aquí está mi nutriólogo. Hablando de fuerza y de aliados, aquí está un Padawan que cuando yo empezaba a correr me le tenía que pegar y se regresaba por mí porque yo era un estúpido que me salían mocos todo el tiempo y que no podía alcanzarlo ni de relajo. Yo creo que probablemente el Padawan no sabe todo lo que hacía por mí, regresándose 20 metros para decir, órale, cabrón, a lo que sigue. Y estoy seguro que ustedes en ese maratón también tienen amigos, y si no los tienen, pues ¿cómo le han hecho para no tenerlos? Me parece que es sabrosa risa. Bueno, ese es Gollum, la risa del personaje, pero es Poli Montelongo, perdón. Entonces, un elemento clave es quiénes son tus aliados en este maratón que estás corriendo. Tú ya dijiste un maratón, dijiste tus maestros, pero la otra pregunta sería quiénes son tus amigos. Y en ese sentido, cuando yo les digo que Maratón es un libro en el que fue el regreso a la fantasía, para mí también es un libro del regreso a la amistad. Tengo la fortuna de tener muchos amigos que están aquí y tengo también la desfortuna de a veces tener tanto trabajo que no tener el tiempo necesario para estar con ellos. Este libro fue una oportunidad de conversar con mis amigos sobre la historia. Y no saben todo lo que le aportaron cuando nos fuimos a comer, a echar un vino, un café, y cuando me criticaban la historia y cuando les gustaba y cuando no. Y yo creo que, y me da gusto que algunos amigos vengan desde lejanas tierras y planetas hoy para estar aquí porque participaron en ese espacio. El maratón que estás haciendo, sea cual sea, lo estás conversando con tus amigos lo suficiente, porque saben una cosa, solo si lo vas conversando sientes que vas corriendo acompañado. Y aunque hay una parte del maratón que solo, no es toda. Y en ese sentido me parece que esa es la fuerza. Yo por eso quiero, en esta parte, así como agradecí a los maestros, quisiera agradecerles a ustedes, porque tan solo el hecho de que esté todas estas personas en Guadalajara, en mi ciudad, para mí es fuerza. Yo espero que el libro les aporte algo, pero solo con estar aquí ustedes le están aportando mucha fuerza al libro. Y por eso pensé en un ritual, si les parece, y para todo el que quiera, y me traje esta caja. Y en esta caja puse mi libro. A algunos ya sé que ya les dediqué el libro, pero les quiero pedir que de todas formas, si pueden, vayan a la hora de la firma de libros, aunque ya no les firme yo el mío, porque ese libro me lo traje para que me lo firmen ustedes. Entonces, para mí el evento de hoy, 1 de diciembre, Phil, que es la salida de esta gira que empieza en Guadalajara y que si todo sale bien termina en Atenas, y que pasa por Lima y que pasa por Santiago, etcétera, por cómo va todo el plan, y por Ciudad Juárez y por Chihuahua y por gente que hoy me vino a acompañar desde diferentes lados. Para mí es la energía más chida, pero espero que sea más la que les transmita a ustedes el libro. Pero si alguien quiere, les encargo que pasen a la firma de libros allá abajo. Van a estar las niñas con el libro y me lo firman y pónganle su pila, porque eso es fuerza. Y quizá esto también pueda ser un mensaje. Cuando empiezas un maratón, este es mi maratón, ¿cómo le haces para cargarte de la fuerza de las personas que pueden estar cerca? Y los rituales funcionan muy bien. Eso se lo aprendí a Cuau. Vamos para adelante. Perdón, no, regrésense. Pues es que si dije que había todos estos amigos aquí, pues como si yo les aplaudo solo está de la madre. Me ayudan a aplaudirnos ustedes. Fíjense, un elemento que me faltó ahí en esos amigos es el Ron Dealer. ¿Y qué es el Ron Dealer? Aquel que te inscribe un maratón, que te inscribe una carrera de 10 kilómetros que tú no querías y te avienta. Y en ese sentido, de pronto veo aquí algunas personas que yo las he inscrito a maratones y medios maratones, pero como ustedes verán, a veces uno tiene un maratón enfrente y a veces necesita que alguien lo aviente. En determinado momento verán que eso es así.
La fuerza les dije que la quería dividir en dos. Uno es los aliados, los amigos, pero el otro es el sable de la confianza. No puedes tomar confianza saliendo a correr 2 kilómetros y decir, mañana corro 42, es decir, ya tengo un producto, mañana soy millonario, un año armo este negocio y retorno de inversión y se lo regreso a los inversionistas. Ni madre, los negocios, la vida, por lo menos en mi experiencia, son carreras de resistencia. Y en ese sentido, lo que sí necesitas son pequeños logros que son el sable de la confianza. Ya logré 2 kilómetros, ya logré 3 kilómetros. El otro día veía un comentario, si quieres mejorar tu tiempo en tu maratón, empieza por bajarle a los 10K. El sable de la confianza es qué pequeño logro tienes que salir haciendo de aquí, como cuando voy ahí con el pinche Luis y me dice 300 gramos, compadre. Bien, vamos bien, sable de la confianza. Claro, luego verán en el libro las dialogaditas que me da el cabrón, pero esa es otra, ahorita me puedo desquitar. Vamos adelante. La última carta, antes de la sorpresa que les tengo preparadas, la última carta, bueno, por lo menos para mí es una cosa súper chida y es la última carta, es la última carta antes de que se pregunten ese minuto y luego nos vayamos a la sorpresa final que les tengo. Una parte elemental en las historias es el regreso a casa. Se fijan que empieza con el llamado, pero al final regresas a casa. Y al final regresas a casa después de haber fracasado. Habría que decir que si no hay fracaso y no hay muerte, no hay historia que contar. ¿Quién de aquí tiene algún fracaso en su vida? Ya chingaron, tienen una historia que contar. Claro, si no, no hay escritor interior, no hay storytelling. Si no subí 14 kilos, no hay historia que contar de adelgazar. Si no me la partí, no hay historia que valga la pena contar de cómo me levanté. Y yo aquí veo mucha gente que ha tenido unas caídas demasiado fuertes, pero por lo mismo son las mejores historias que se pueden contar. El regreso a casa es eso que llegas a tu casa y que quieres contar al final del camino. Y yo quisiera hacerles una pregunta. En ese maratón que se pusieron, la primera pregunta de la segunda parte era ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu fuerza? Pero la tercera es ¿qué quieres contar en el último momento? Quizá en la mesa de tu casa cuando ya estés viejito, o quizá cuando ya no estés aquí, ¿qué quieres que se cuente? Yo les decía que el libro, para mí, así era una cápsula que yo quiero que cuando yo ya no esté en este planeta, que mi hija la lea, y cuando lo lea tenga una historia de familia que probablemente la haga llorar y espero de alegría. Y mi pregunta para ti sería, ¿qué historia quieres contar de ese maratón en el que estás? Y normalmente cuando empezamos a contar los maratones, les digo algo que sucede, pensamos, dime los objetivos, no manches. ¿Y cuánto vas a generar de utilidad? Sí, está chido, pero mi pregunta es, ¿qué quieres que se diga de esa historia al final? Y en ese ¿qué quieres que se diga de la historia al final? El otro día me invitó Josué a que le diera una plática al equipo de fútbol americano de su hijo y me acuerdo que tenían un juego contra los más bravos de todo el tiempo y yo les decía, me vale madre, díganme qué quieren contarse cuando se acabe el partido, y los chavos decían que nunca perdimos la dignidad en todo el partido. Ah, bueno, si eso es lo que se quieren contar, salgamos a jugar así, ese es el maratón. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿qué quieres decir? Y te comparto qué quiero decir yo. No quiero decir, me fue bien, fracasé, me fue bien como escritor, me fue mal. Quiero decir, viví de mi creatividad y me partí la madre en ese maratón porque no me gustan los trabajos ordinarios. Quiero poder dar ejemplo de que se puede vivir de lo que a uno le apasiona. Eso es lo que yo quisiera contar al final del maratón de mi vida, no de este libro. ¿Qué es lo que tú quisieras que se contara de ti? Les pongo 3 preguntas para que sufran. Regresamos a la parte de sorpresa. Pregunta 1. ¿Cuál es la historia que quieres contar? Lo de la causa ya lo habíamos dicho antes. ¿Y quién es tu maestro y tu fuerza? ¿Me expreso? ¿Cuál es la historia que quieres contar? Es, miren, cuando acabe toda esta historia, no le haces si lo logré o no lo logré. Lo que quiero decir es que nunca me rendí. Por un decir, ese es un ejemplo. Pase, lo que quiero decir es que no dejé que me dominara el maldito monstruo de querer comer más. Lo que ustedes quieran, pero al final, ¿qué historia quieres contar? ¿Quién es tu maestro y quién es tu fuerza? Y se vale decirle al de un lado, no manches, no tengo maestro. Y nunca he tenido, pero de aquí salgo a buscar uno. A lo mejor con suerte el de un lado es tu maestro. Y se apunta. ¿Quedan claras las 3 preguntas? 1 minuto y regresamos para la parte que espero yo sea la más importante de hoy. Marcas, listos, fuego, adelante. ¿Cómo les fue? No hay ni madre, ¿cómo les fue? Bueno, ¿qué sucede cuando nos estamos haciendo estas preguntas, no? Pero sobre todo, a mí lo que me encanta es que también cuando estamos leyendo, lo que sucede es que encontramos las respuestas porque es más fácil verlo en Juan que en Pedro. O sea, es más fácil verlo en el protagonista de la historia, que yo siempre les digo maratón,
no es mi historia, es la historia de un personaje que somos todos, y ese personaje que somos todos tiene estos enemigos, estos maestros, esta soberbia, esta fuerza, y la vida tiene sentido gracias a ese drama que sucede, porque si no, seríamos robots, y eso es lo que tiene de divertido. Cuando voy al doctor y al nutriólogo y lo que pasa, no es tragedia, es un maratón, y eso ya lo va haciendo diferente. Y en ese maratón hay personajes, y hay un personaje que tiene su propio llamado y demás, y yo quise ver si ese personaje se podía aparecer aquí, y les voy a explicar por qué. Porque ese personaje está en un capítulo, pero no les va a spoilear la historia. Y ese personaje es muy curioso porque es la persona a la que el protagonista de la historia acude a pedir ayuda cuando está bien jodido, no les digas en qué. Y acude a pedir ayuda con él, desesperado, porque vio que él había sido una persona que había corrido un maratón. Había corrido 11 maratones de 42 kilómetros, esos valen madre. Él había ido con el doctor. El doctor le había dicho: pesas 200 kilos y llevas tantas consultas viniendo y no te pones las pilas, y diario me dices que te vas a poner las pilas. Tu papá murió de un infarto, tu hermano mayor murió de un infarto. Si te quieres morir, yo no quiero ser el doctor. Dice que a veces necesitas ese llamado que te sacuda. Y cuando yo conocí a esa persona, pesaba 200 kilos y yo lo veía en los eventos porque me tocaba toparme con él y pesaba 200 kilos, y un día no lo reconocí, y no lo reconocí porque había bajado 94 kilos y había hecho 10 maratones, y ese es el que yo le llamo el maratón de la obesidad. Y él, justamente cuando el personaje está desesperado y jodido, le dice con quién tiene que ir. No les digo más porque no tiene tanto chiste. Las presentaciones del libro, normalmente el presentador habla primero, pero cuando invité a Pepe Man, que es ese personaje, y le dije: me encantaría que tú me presentaras, me senté con él y me dice: amigo, pero tú haces todo al revés, ¿qué te parece si te presento al final? Y en ese sentido me encantaría presentarles a un maratonista, 11 maratones, pero sobre todo es un maratonista de 94 kilos, que se dice fácil, pero está cabrón. Entonces, más que yo cerrar, ahí me encantaría que esta charla la cerrara Pepe. Solo quiero, antes de que él salga, decirles: muchas gracias por estar aquí, porque es mi fuerza el que ustedes estén aquí, y espero que me pongan esa firma en el libro, y espero que ese bien que ustedes le hagan a su servidor poniéndole la firma al libro sea el bien que les haga la historia, inspirándolos para su propio maratón. Pepe, todos tuyos. Muchas gracias, Jorge. ¿Sí se oye? Gracias. Gracias, George. Fíjense que hace 6 años, bueno, vamos a dar una dinámica, Si les están invitando a que lean un libro que se llama Maratón, el maratón es movimiento. Entonces, yo por eso no me puse allá enfrente. De hecho, quitamos la mesa porque dan hueva las mesas que tienen tu nombre. Entonces, para que se muevan, para que me encuentren, ¿no? Pero hace 6 años, precisamente, como 8 años, conocí a Jorge aquí en Expo Guadalajara en un evento de recursos humanos. Y cuando lo vi dar su conferencia, dije: tengo que hacer algo con este cuate, ¿no? Porque es conferencista, porque platica bien chido, porque sus ideas me gustaron, y además porque tiene unas botas como las mías, de otro color, pero son unas botas como las mías, ¿no? Y entonces pasaron casi 8 años para poder lograr hacer eso. Ya hicimos otras cosas, pero no se había logrado el maratón de hacer algo juntos. Entonces hoy estoy cruzando una meta que yo me había trazado ya hace muchos años, de hacer algo juntos, y nunca me imaginé que fuera a hacer presentando un libro que se llamara Maratón, y hoy para mí es espectacular y la verdad es un gran honor. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias. Gracias a todos. Fíjense que yo ya leí el libro, soy honesto, como me lo pasaban en PDF, a la primera página que me fui, ¿a dónde creen que fue? Pues a donde salgo yo, a huevo. Y a ver cuántas veces salgo y a ver si es cierto que estaba ahí, ¿no? Pero me hizo recordar algo. Una vez yo platicando con mi hermana le decía: oye, a Andrea le tienen que subir el sueldo. O sea, Andrea es una amiga que tenemos en común y curiosamente trabajaba donde trabaja mi hermana. Me dice: ¿por qué le tenemos que subir el sueldo? Le digo: es que ayer corrió un maratón. Dice: ¿y eso qué tiene que ver? Dije: es muy simple, mira, habemos como 8 millones de habitantes en el planeta, 8 billones de habitantes en el planeta, ¿de acuerdo? Y esos 8 billones estamos divididos en 2 grandes universos. Los que todavía no corren un maratón y los que ya lo corren. Yo todavía no había corrido ni siquiera un maratón. Dije: y ella ya corrió un maratón. Entonces se separó de un gran grupo y se metió a otro gran grupo. Y mi hermana decía: ¿pero eso qué tiene que ver que corras?
Es que para correr un maratón tienes que cambiar toda tu estructura humana, completita, porque no solamente es, como te dicen muchas personas, es bien simple, pata al frente, luego la otra, y luego la otra, y así lo repites 42,195 veces y ya llegaste, ¿no? Pues no es así. Cuando tú conoces una persona que ya corrió un maratón, 42,195 metros, vas a conocer a una persona que entiende perfectamente lo que es la disciplina, que entiende perfectamente lo que es el orden, que entiende perfectamente lo que es el sacrificio, que entiende perfectamente lo que es pagar un precio alto y que entiende perfectamente lo que es la paciencia, ¿vale? Y no necesariamente es que te sientes a esperar que pase algo, ¿de acuerdo? Pero también tienes a una persona que sabe aceptar retos grandes, complicados, que no se ve rápidamente dónde va a estar la meta, dónde va a estar la llegada. Y aparte esas personas descubren algo que fue algo que yo descubrí en el libro y le dije a Jorge, tenemos que contar esto, porque yo tengo aproximadamente 6 años corriendo, en enero voy a cumplir 6 años corriendo, y encontré algo que se ha convertido en lo que dice Alberto Aguirre, otro amigo corredor y cliente y alumno mío y colega, y que me dice, ese es tu flagship, esa es tu bandera insignia. Y es lo que estoy llevando a las empresas. Tú debes de fomentar en todas las compañías, en todas las organizaciones, que la gente corra o que la gente haga un deporte, porque eso lo primero que va a hacer es, va a incrementar la competitividad de la organización. Y para muestra basta un botón. Por ahí está Dani Montes. ¿Dónde está Dani? Allá está Dani, ahí está. Levántate, Dani, para que lo vean. Y apláudale a Dani porque Dani está bien cabrón. Sí, pásate, para que te conozcan. Dani empezó a entrenar con nosotros hace 3 meses, ¿sale? Y cuando yo conocí a Dani, le dije, ¿cuál es tu objetivo, Dani? ¿Por qué quieres entrenar con nosotros? Me dice, es que yo quiero correr. Dije, pues yo te voy a ayudar a que corras, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer muchas cosas para que él corra. Dani, ¿hace cuánto fue? ¿2 años? Hace 2 años Dani perdió una gran parte de su pierna derecha, ¿de acuerdo? Y se ha recuperado y se ha reinstalado. Y su empresa lo manda con nosotros para que lo ayudemos. Y la semana pasada en la carrera de la Ciudad de los Niños se estrenó con sus primeros 5 kilómetros, lo cual está muy cabrón. Eso. Pero aquí va lo que yo les estaba contando. Me contó Dani que llegó a su empresa y todos sus colaboradores de su departamento, junto con su supervisor, dijeron, dice, no manchen, se ven este cabrón, ¿cómo está? Y lo que le pasó, que ya está corriendo, y nosotros aquí de huevones, vamos a ponernos a correr. Y entonces generaron ellos una dinámica donde se van a poner a prepararse para que la próxima carrera corran todos juntos y el que gane ya no va a ser guardias todo 2019, ¿vale? Entonces fíjense, ¿eh? O sea, está cumpliendo un sueño, ¿sí? Pero él no se dio cuenta que ahora ya tiene una causa. Esa causa va a incrementar la competitividad, el orden, la disciplina, la paciencia, pagar precios altos en su organización y se va a llevar a mucha gente. Y eso es lo que vas a aprender cuando tú leas el libro de maratón, que es una cosa que también a Jorge le va a pasar, se va a empezar a llevar a mucha gente, es contagioso. Al principio está difícil iniciar, pero después es contagioso y no lo puedes evitar. Y cuando tú corres te das cuenta que es algo que no te puedes quedar tú solo, tienes que llevar a más personas porque esta es la mejor manera y además es muy accesible para recuperar tu salud, para recuperar tu peso ideal, pero también para que tengas más brillantez, para que tengas más lucidez mental. Entonces yo les decía, vamos a iniciar que todo mundo, que todas las personas corran, pero es difícil que te lo crean. Entonces cuando tú leas el libro te vas a dar cuenta que lo puedes explicar muy sencillo, porque vas a encontrar una historia que tú tienes dentro de ti, que si tú la compartes, se la vas a despertar a otras personas, y esas personas van a jalar a otras personas. Ahora mucha gente se queja de que los domingos hay un montón de carreras en la ciudad, ¿verdad? Yo le decía el otro día a unos amigos, debería de haber puras carreras en la ciudad el domingo. El domingo no deberíamos de usar, deberíamos ser la primera ciudad en el mundo en no usar automóviles el domingo. ¿Te quieres mover? Muévete en un Uber. O que nada más se movieran los vehículos de emergencia, pero todos deberíamos ir caminando, o deberíamos ir trotando, o deberíamos ir corriendo y parar todos los vehículos el domingo y dejar que la ciudad completa sea una pista de carreras. O sea, realmente para que nosotros podamos mejorar,
tenemos que empezar por nosotros. Y si mejoramos corriendo, vamos a empezar a mejorar a toda la comunidad. Me recordaste la estadística que estuvimos viendo cuando platicábamos, de que decía que hay una estadística en tema de alcoholismo. Resulta ser que la gente que está en Alcohólicos Anónimos y le ayuda a otro a dejar de tomar, el 40% no toma 2 años. O sea, si yo le quiero ayudar a alguien a correr, yo corro. Si yo le quiero ayudar a alguien en cualquier maratón, en realidad no sé si le esté ayudando al otro, pero empujando gente, te empiezas empujando a ti mismo. Y nada más me acordé ahorita que lo estabas diciendo, porque el Pepe es un ejemplo de eso, como ahorita lo están viendo. Yo creo que le ha ayudado a más de 300 personas para que eso suceda, y espero que esto nos contagie a todos de algo. Pepe, que hagas la rifa, me están diciendo. Sí, ya vi. No, porque si no nos multan, Pepe. Bueno, ya para despedirme, debajo de la silla de todos ustedes pueden encontrar por ahí unos volantes. Hay 5 volantes y les van a dar ¿qué? Les van a dar, voy en los anuncios porque nos quedan 2 minutos. Pregunta nada más, ¿les gustó la presentación? Pues un aplauso para Pepe y para su servidor. Hay 5 lugares con un papelito que dice libro de regalo. Lo van a canjear en el stand de Penguin. Ahorita vamos a bajar para allá. Perdón, aplauso a todos para concentrar un instante la atención. Vente, Pepe, vénganse los dos para empezar para cerrar. Perdón, ¿me regalan un aplauso a todos para concentrar la atención, por favor? ¿Ya están los 5 regalos? Ya tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5. Esos 5 lugares, les digo dónde va a ser lo de la firma de libros, que ahí los espero para compartir, para que me dediquen el libro. Es en el pasillo principal, atrás del pabellón, está enfrente del pabellón de Portugal, en el stand de Penguin Random House, que es mi casa editorial, a quien le agradezco muchísimo que ya por 4º libro me haya apoyado. Y aquí está mi editora Fer, que curiosamente se convirtió en personaje del libro, puros personajes aquí. Un aplauso para ella. Y la manera en la que me gustaría cerrar, aparte de agradecerles y nos vemos ahí y que me echen toda la mejor vibra, levanten la mano quien ya leyó el libro. Bien chido. Necesito a alguien que en 30 segundos, ahorita le digo para qué, nos pueda decir, este libro es esto, pero vas a tener 30 segundos porque nos multan. El que llegue primero, pero es 1 minuto exactamente, porque si no nos multan, porque el que se para levantó la mano y dijo, pues le vamos a regalar, pero él es mi amigo, entonces no, tú vente para acá, tú sí dices lo del libro. ¿Quién más había levantado la mano? Que no lo conozco. Vete, campeón, tú estás, te vas a poner, ¿tú leíste el libro? No. Me late, sí. Entonces sí le van a tocar a Adrián ni hablar, es que era el que levantara la mano y compartiera que se trata el libro. Le vamos a regalar unos audífonos Panasonic y vamos a cerrar con las palabras de lo que dice Adrián. ¿Me ayudan? Un aplauso para Pepe, por favor. Y un aplauso para este campeón Daniel, por favor, que él ya tiene su libro. Para todo el equipo que estuvo aquí detrás de que esto jalara. Y las niñas que por temas de Phil no podían tocar en vivo y por eso las pusimos en video, pero para las enemigas del silencio, bien. Y Adrián, tienes 30, ¿cómo podrías definir maratón en 1 minuto? Y te lo voy a tener que terminar, que si no nos multan. Es un viaje de vida que describe perfectamente los lugares donde estuviste, pero descubriste o nos enseñaste lo que tú tenías adentro mientras ibas por todo ese trayecto y nos enseñaste a todo lo que leímos lo que podíamos lograr. Qué bueno que levantó la mano porque lo explicó mejor que uno. Muchas gracias a todos. Los veo en la firma de libros. Feliz Navidad. Muchas gracias por estar aquí.